La maestra austriaca Grete Häusler funda en 1979 el Círculo de Amigos de Bruno Gröning. Su propósito es dar a conocer la enseñanza de Gröning, que en 1949 se dio a conocer como sanador milagroso y que ofrece la posibilidad de sanación por el camino espiritual a personas necesitadas. Entonces el círculo contaba solo con un puñado de amigos. Eran reuniones en salas de estar, nunca en hoteles o algo así. Fuimos siempre a las salas de estar, a las camas de los enfermos, visitas a casas particulares, siempre historias muy individuales, muy personales. Con el tiempo el círculo de amigos crece y aunque Gröning ya había muerto en 1959, las curaciones impresionantes se suceden. Y luego voy a esa conferencia informativa y oigo hablar de una fuerza que hasta ese momento desconocía que existiera. Y la acojo, la dejo fluir en mí y salgo de allí y estoy sano. Una semana más tarde había desaparecido el dolor. Hasta hoy. Ya no tengo molestias de espalda. Nada. Desde el 22 de octubre del 98, desde aquella tarde hasta hoy, no he tomado ninguna droga dura más. Nada de heroína, de cocaína, ninguna pastilla, nada. Hoy el Círculo de Amigos de Bruno Gröning es una de las asociaciones activas más grandes del mundo, dedicada a la curación a través del camino espiritual. En más de 100 países, amigos de Bruno Gröning se reúnen en comunidad. Los médicos, visiblemente impresionados, examinan los informes de éxito. Cuando vi los resultados, para mí fue inigualable. Un momento muy especial, el diagnóstico anterior y posterior. Quedaba manifiesto que eran exámenes objetivos y no basados solo en la percepción de una persona que había sentido una curación. Todavía recuerdo cuando vi la curación en la pantalla del PC. Tenía la boca abierta y estuve mucho tiempo mirando la pantalla. Me quedé en blanco. Sigo igual al día de hoy. No lo puedo explicar. Como veterinario, uno se ve enfrentado cada día a problemas de salud de los animales, con enfermedades, con patologías de toda clase. Uno ve como un cuerpo sano se deteriora llegando a estar cada vez más enfermo. Y entonces, ver algo así es puro elixir de vida. Das ist Lebenselixier pur. El Círculo de Amigos de Bruno Gröning dispone de su propia editorial y se ha propuesto como meta acercar la obra y la enseñanza de Bruno Gröning a los amigos del Círculo de Amigos, pero también al público. La editorial produce una amplia gama de artículos como libros, audiolibros, CDs de música, DVDs y calendarios, así como una revista informativa. Todo empezó a principios de los años 80 con el deseo de Grete Häusler de plasmar en un libro los auténticos hechos acontecidos sobre Bruno Gröning. Después de fracasar en su búsqueda de un autor, finalmente se pone ella misma a escribirlo. Y así escribió el libro Toda la verdad sobre Bruno Gröning. Toda crédula e ingenua acudió con este libro a todas las editoriales. Pensó, ahora todos se pelearán por imprimir el libro. ¡Nadie! Ninguna editorial quiso publicar el libro que ella había escrito sobre Bruno Gröning, sobre un muerto. ¿Pero qué hizo ella? Fundó su propia editorial con ese único libro. No se dejaba frenar por nada. Nada podía ponerle impedimentos. En 1984 sale la primera edición del libro de Grete Häusler. Con ello crea el fundamento para una amplia serie de publicaciones sobre Bruno Gröning. Ya había empezado a publicar escritos para las comunidades 10 años antes, en 1974. 4 veces al año se reparten estos cuadernos gratuitamente a todos los amigos. Y así empezó mi madre. Ella pidió a los amigos que escribieran artículos. Escribid lo que habéis vivido, lo que habéis reconocido y cómo ha sucedido la curación. Entonces reunió estos artículos en una carta de enseñanza. También añadía siempre un fragmento del discurso de Bruno Gröning, de manera que uno siempre estaba en conexión con el círculo de amigos, con la obra, con la enseñanza, pudiendo aprender de todo ello.
Con la fundación de la editorial no solo da el paso para escribir artículos para los amigos de las comunidades, sino también para dar a conocer al público publicaciones sobre Bruno Gröning. Hasta 1989, Grete Häusler publica 3 libros más. Después se incorporan otros autores y la propia editorial pasa a ser la editorial Grete Häusler. Llegó una fase realmente maravillosa, donde muchos amigos escribieron muchos artículos, música, vídeos, libros. La gama editorial se amplía constantemente. La editorial Grete Häusler se diferencia claramente de las editoriales convencionales. Junto a la labor desinteresada de todos los trabajadores, hay otra peculiaridad. Mientras que fuera del círculo de amigos los artículos se venden en librerías como antes, dentro del círculo de amigos ya no hay ventas. Los amigos vienen a la mesa de libros, los miran, escogen algo que desean tener y el ayudante de la mesa de libros se lo entrega afectuosamente a cambio de un donativo voluntario. Algunos dan poco porque tienen poco, pero otros que tienen más poder adquisitivo dan más. Es simplemente eso. Se trata de poder darle la oportunidad a cada uno de acceder a estos artículos. Los libros de la editorial ya se traducen a más de 40 idiomas. El trabajo de traducción ha empezado, como todo en el círculo de amigos, en ámbitos muy pequeños. Así la señora Häusler me preguntó si quería ocuparme de las traducciones porque ya había algunos amigos de habla inglesa y francesa. El polaco llegó rápido, luego el ruso, el rumano, el español. Y así hemos traducido primero a las lenguas europeas y luego las lenguas de ultramar y finalmente a las lenguas asiáticas. Los traductores se ofrecían más y más para ruso y polaco. También experimentaron curaciones y ayudas y querían ayudar. Sí, la señora Häusler siempre decía que buscaba traductores para lenguas extranjeras. En aquella época, la tarea de relaciones públicas se llevaba a cabo en un stand informativo en la zona peatonal y yo tenía claro que el esperanto no encajaba en el círculo de amigos. Estaba totalmente convencido. Pero la señora Häusler lo continuaba pidiendo y dijo: debemos abrirnos a todos los caminos. Así que lo di a conocer al mundo del esperanto. En 1999 tuvo lugar el Congreso Mundial de Esperanto en Viena, donde recibimos muchas direcciones de todo el mundo. La señora Häusler había preparado una conferencia de introducción y varios esperantistas de Polonia le dieron su dirección. La señora Häusler me entregó 18 direcciones de esperantistas en Polonia. Me puse en contacto con ellos y ellos organizaron las primeras conferencias informativas en Polonia. Fui a Polonia en agosto de 1992 y di conferencias informativas en 7 grandes ciudades de Polonia. Varios interesados dejaron direcciones y de esa manera se crearon 7 comunidades en Polonia. Al principio, las reuniones comunitarias solo se celebraban una vez al trimestre. Yo viajaba 4 o 5 veces al año a Polonia y daba las charlas comunitarias. Y por primera vez, tras aproximadamente un año, aquí en Polonia se concretaron los guías de comunidad. Y así las comunidades llegaron a ser independientes. Entretanto, hay muchas comunidades en Polonia donde regularmente se celebran congresos, como en 2007 en la Universidad de Danzig. Al igual que en Polonia, la constitución de comunidades de Bruno Gröning en otros países del este de Europa empieza más bien por casualidad. Muchas surgen por sí solas, integrándose armoniosamente, sin formar parte de ninguna estrategia. Estábamos en un viaje de Navidad en Dresden con la señora Häusler. Debía ser en 1991, quizás en el 92. Nos habíamos extraviado un poco y preguntamos a los transeúntes cómo podemos llegar a este destino.
Entonces, solo nos encontrábamos con rusos. Habíamos ido a parar casualmente a un barrio donde evidentemente vivían muchos rusos. Y entonces nos vino el pensamiento, sí, a Rusia, ahí también tendríamos que ir. Y realmente yo quería ir ya, empezar a buscar contactos y la señora Häusler dijo, despacio, espere, señor Forman, todavía hay tiempo para eso. Cuando tras 1 año y medio ya pensaba, esto de Rusia ya no saldrá, fue cuando la señora Häusler dijo de repente, ahora me viene el pensamiento de que en agosto debíamos viajar a Rusia, pero quedaban muy pocas semanas antes de la salida y no teníamos ninguna idea concreta de a dónde viajar. La señora Häusler también viajó a la Semana de la Juventud a Filzmoos, me dio su carpetita con unas pocas direcciones y me dijo, señor Forman, mire usted cómo organizamos lo del viaje. Recuerdo aún lo desamparado que me sentí. Puse la carpetita en la mesa y dije, Bruno, ¿cómo debemos hacerlo? Por favor, ayuda. Fue tan interesante. A los pocos días sonó el teléfono. Era la señora Wozniak que dijo, tenemos un radioaficionado en Posen que tiene contacto con radioaficionados en Sambor, en Ucrania. Están interesados. Así que montamos todo a través de ese contacto para poder ir a Sambor. Era nuestro primer punto de destino. El segundo contacto era el catedrático Galperín de Moscú, que nos ofreció organizar conferencias en la Universidad de Kiev. Es decir, ya íbamos a Kiev. Así que teníamos 2 destinos, pero debían ser 3. Pasados unos días, me llamó la señora Anipesh, la actual guía regional, que me contó, hay una señora de Tiraspol en Moldavia que no conozco. Ella ha estado aquí en Alemania, ha oído hablar de la enseñanza de Bruno Gröning y se dejó introducir. Había recibido una curación instantánea. Estaba muy entusiasmada y dijo, ustedes deberían venir a visitarnos. Y así conseguimos nuestro tercer destino. Nunca hubo un plan estratégico que el Círculo de Amigos hubiera planificado desde el principio al final. Además, creo que nadie hubiera sido capaz de hacerlo. Desde entonces, en la mayoría de los países de habla rusa hay amigos del Círculo de Bruno Gröning y comunidades. Se celebran congresos regularmente en diferentes regiones. En mayo del 2007, Grete Häusler visitó con amigos de Alemania un congreso en Kokshetau, Kazajistán. A nivel médico y desde hace tiempo existen contactos con diferentes universidades. En 1999 un equipo de rodaje acompañó al Dr. Kamp durante un viaje por la antigua Unión Soviética. Desde 1992 los médicos del grupo especializado médico-científico celebran conferencias informativas por todo el mundo para interesados, colegas y estudiantes. Este es un conocimiento fundamental sobre los efectos positivos de esta fuerza vital. Un médico tiene que saberlo. Siguiendo un impulso, empecé a dar conferencias informativas, conferencias públicas, convencido de que uno no se lo puede guardar para sí. Y estuve algunos años en Rusia con una colega rusa. Ella era médico jefe anestesista aquí en Alemania y originaria de Rusia. Estuvimos en San Petersburgo, en Moscú, en Samara, en Omsk, o sea, en diversas ciudades rusas, y también allí hablamos en universidades para estudiantes, por ejemplo en Dniepo-Petrovsk, en Ucrania. El señor Gröning dijo, cada persona puede absorber esa fuerza, también ustedes. Gröning говорит, эту силу, которая в большом количестве нас окружает, может каждый из нас брать, ею пользоваться. Нужно знать только как. En Moscú, el Dr. Kamp también visita el Centro de Investigación Ruso para Medicina Tradicional, donde se celebra una reunión comunitaria del Círculo de Amigos. El propio director del instituto, el catedrático Dr. Galperin, pertenece al Círculo de Amigos y a principios de los 90 desempeñó un papel decisivo para que el círculo pudiera consolidarse en Rusia. Para mí es importante decir, esta comunidad, esta enseñanza, este sistema lleva en sí bondad, alegría, paz, amistad
y la voluntad de hacer solo bien al prójimo. Quienes se unen al grupo y quieren centrarse en esta enseñanza, todos aprenden a asumir la calma de nuevo, a ser buenos. Aquí aprenden el principio de igualdad, confianza y la voluntad de hacer algo bueno por el prójimo. Desde Moscú, el señor Kamp prosigue su viaje hacia Kokshetau, en Kazajistán. También aquí ofrece conferencias informativas al público. La afluencia de buscadores de ayuda e interesados es impresionante. El señor Kamp también estuvo visitándonos. Esa visita tuvo un gran significado para la rápida expansión de la enseñanza. Cuando estuvo con nosotros por primera vez, organizó, junto con amigos alemanes, un encuentro con los habitantes en nuestro palacio central en Kokshetau. La gran casa no podía acoger a todos, había muchísima gente. Bruno Gröning dijo, esta fuerza, la fuerza divina, está disponible en abundancia para cada persona. Bruno Gröning говорит, это лечащая сила, это жизненная сила, которую каждый человек может научиться, как ее воспринимать. В очень большом количестве окружает каждого из нас. No cuesta dinero. Cada uno puede utilizarla para sí mismo cuando aprende a abrirse de nuevo. Не стоит ни копейки это. Если человек может сам выздороветь, если он научится, как это возможно воспринимать. Y esto es lo que Bruno Gröning dijo. En el hospital de Kokshetau, el doctor Kamp da una conferencia ante médicos. La directora del hospital, la doctora Koltunova, es también miembro del círculo. En el año 1998 trabajaba como directora del hospital regional. Clara Sipel, la guía del círculo de amigos de Bruno Gröning en Kokshetau, se dirigió a mí. Me pidió examinar el estado de salud de Nikolai Ivanovich Gonchar y elaborar una valoración médica. Cuando conocí al señor Gonchar y su historia, estuve muy sorprendida de que ese hombre estuviese sentado frente a mí tan sano a pesar de los diagnósticos que figuraban en su historial de paciente. Me sorprendió de tal modo que también ha despertado en mí un gran interés por esa enseñanza. Nunca había oído algo parecido. Antes no tenía ningún interés por las enseñanzas espirituales. Y como muchos médicos practicantes no podía creer en milagros, pero para mí esto era realmente un milagro. Este hombre había tenido 3 infartos cerebrales. O sea, tenía el lado izquierdo severamente paralizado y también tenía una parálisis del brazo derecho. Hacía años que había perdido el habla. Solo balbuceaba. Luego apareció un tumor cancerígeno en el área del pulmón. Fue operado y por la formación de una fístula desarrolló una llaga purulenta crónica que supuraba constantemente y dolía mucho, por lo que necesitaba fuertes medicamentos contra el dolor. El hombre estaba en las últimas. Fue introducido y me informó después de que, tras absorber la fuerza, tuvo dolores muy fuertes en los miembros paralizados y creyó que eso eran dolores de curación. Cuando volví a estar consciente, me subieron oleadas de pies a cabeza, una tras otra. Parecía como si el pelo se pusiera de punta. Los dolores fueron a menos. No desaparecieron del todo, pero de alguna manera yo los notaba muy lejanos. Me encontraba tan bien, estaba tan emocionado de alegría que tuve que llorar. Día tras día me encontraba mejor. No sé exactamente cuánto duró, pero no fue mucho más de unas pocas semanas. Él podía volver a hablar, podía volver a andar y estaba totalmente restablecido. Después de 3 meses, se cerró la llaga que había estado 5 años abierta por completo. Ha quedado una cicatriz. La úlcera tenía este aspecto, pero está todo curado.
Y los médicos allí, sobre todo los 2 médicos directivos del hospital, se entusiasmaron e inmediatamente aceptaron ayudar en el grupo especializado médico-científico, a raíz de esta asombrosa curación que habían visto. En aquel tiempo yo pensé que esta enseñanza sería la única oportunidad de recibir ayuda. Por eso también les hablé a otros médicos de la enseñanza y les invité a la comunidad. Así fundé una comunidad de médicos aquí en Kokshetau. Conocí la enseñanza de Bruno Gröning en los años difíciles para la República de Kazajstán. Cuando estábamos en la ruina, no había medicamentos. Cuando la gente realmente necesitaba ayuda. Entonces se vio que la enseñanza de Bruno Gröning fue una gran ayuda para nosotros en Kokshetau. Una de las curaciones más extraordinarias de todo el círculo de amigos la vivió Pavel Shemet, de San Petersburgo. Estaba acabado cuando una estudiante alemana le habló de Bruno Gröning. En 1993 llegué aquí como estudiante de un curso de idiomas y entré en la familia de Tania y Pavel. Me explicó que Pavel estuvo en Chernobyl y que allí estuvo expuesto plenamente a la radiación, porque le llamaron a realizar trabajos de recogida de escombros y limpieza junto al reactor. A causa de la exposición a las altas dosis de radiación en tareas de eliminación, como consecuencia del desastre del reactor de Chernóbil en 1993, ya no podía ni leer ni andar y, debido a los terribles dolores de cabeza, no podía sostenerse en pie, llegando a quedarse inconsciente. En 1986 participé en la eliminación de los daños del accidente del reactor nuclear en Chernóbil. El 26 de abril evacuamos personas. El 2 de mayo llevamos a cabo trabajos de limpieza y retiramos escombros, dejando libre el camino hacia el reactor. A finales de 1987 y 1988 tuve que ir al hospital. Tuve problemas de salud. Ya no podía sostener nada en las manos. Ya no podía leer. Tuve que permanecer bastante tiempo en el hospital. En 1992 estuve casi todo el año ingresado en el hospital. Luego me dieron el alta. Él sufría amnesia. Engordó mucho. Desprendía olor a cadáver. Cuando estaba en la cocina ya no podía sujetar la olla. La taza se le caía de las manos. Siempre rompía alguna cosa. Las manos y las piernas le flaqueaban. Con frecuencia me encontraba muy mal. Perdía el conocimiento. Me desconectaba. Así constantemente ya no me podía mover ni tampoco quería. Tengo un diagnóstico de la Academia de Medicina Militar que demuestra que la enfermedad estaba relacionada con los trabajos de limpieza tras el accidente en la central nuclear y en los terrenos contaminados. La enfermedad era tan extrema que el cerebro estaba gravemente dañado. La medicina moderna prácticamente no le podía ayudar. Y se puede decir que Pavel Shemet fue dado de alta y enviado a casa para morir. Y así que en este contexto le hablé sobre Bruno Gröning. Yo hice el Einstellen.
y pedí a Bruno Gröning la sanación de mi marido. Y cada vez se sintió mejor. Empecé a andar. Podía moverme. Así siguió. Ya no recuerdo durante cuánto tiempo. Había recuperado mis fuerzas. Mi vida había empezado de nuevo. Hemos mantenido siempre el contacto y así me he dado cuenta cómo él poco a poco recuperaba cada vez más fuerza hasta llegar a curarse. Me siento mejor. Me puedo mover. Puedo andar, trabajar. Puedo ayudar en las tareas de casa y me siento bien. Y él ha trabajado aquí en el jardín. Ha hecho el duro trabajo del jardín y empezó de nuevo a construir esta casa. Sí, y puede volver a hacerlo todo. Anda rápido, anda más rápido que yo. Siempre tengo problemas para seguirlo. Puede trabajar en todo. Sí, pude presenciar cómo se curó. Que este hombre estuviese ahora ante mí completamente sano no era médicamente explicable ni comprensible. Estas enfermedades provocadas por tal grado de radiaciones crónicas de exposición radioactiva llevan a la muerte, como ocurrió a muchos de sus compañeros. Por lo avanzado de sus trastornos, a él le aguardaba un destino similar. Tras la curación de Pavel Shemet, también en San Petersburgo se crea una comunidad. Con la expansión del círculo de amigos a nuevos países, para Grete Häusler comienza un periodo muy intenso. Si hasta ese momento se había movido sobre todo por zonas de habla alemana para atender a los amigos, ahora el foco de su trabajo se desplaza paulatinamente hacia el extranjero. Estas actividades viajeras empezaron ya en 1994 aproximadamente. Entonces eran todavía pocos los viajes a los que yo podía acompañar a la señora Häusler. Pero la actividad viajera fue cada vez a más. Y desde hace 3 o 4 años es así que cada fin de semana del primer semestre del año estamos de viaje juntos. Este año ya hemos estado en México, en la India, en Sudamérica, Lima, Perú, después en Norteamérica, Estados Unidos, pero también en diferentes países de Europa. Esta es la verdad sobre Bruno Gröning. Ahora queremos celebrar una bonita reunión en comunidad. Estamos en México y aquí tenemos amigos y comunidades maravillosas. Liebe Freunde, queridos amigos, auch ich begrüße Sie ganz herzlich. También yo les saludo de todo corazón en nuestro Congreso de Primavera, aquí en Lima, en el 2007. Liebe Freunde, queridos amigos, yo también les quiero dar una cordial bienvenida a nuestro Congreso de Primavera del 2007, aquí en Australia. En muchos viajes teníamos que hacer escala en aeropuertos grandes, cambiar de un avión a otro. Como caballero, quise llevarle su equipaje de mano. Ella siempre llevaba consigo una maletita y una bolsa de mano. Le dije que le podría llevar la maletita. Y entonces ella dijo: «Señor Foreman, ayudar sí, pero no servir». Al principio no lo entendí y pensé, bueno, podría llevarle la maletita. Pero se me hizo luego muy claro. Ella nunca quiso que la sirvieran, sino que siempre pidió ayuda para cumplir con su tarea. Siempre separó estrictamente ambos conceptos.
En agosto del 2007, Grete Häusler viajó a Danzig, la ciudad natal de Bruno Gröning. Junto con los amigos del círculo visitó el lugar donde estaba la casa en que nació Bruno Gröning. Liebe Freunde, danken wir. Queridos amigos, agradecemos poder estar aquí hoy, en esta hora. Aquí es donde Bruno Gröning vivió la mayor parte de su vida. Él nació aquí, vivió la niñez en esta casa, luego la juventud. Y ahora vamos a ir al bosque, allí donde Bruno Gröning fue a refugiarse de niño. Liebe Freunde, was hat Bruno Gröning für Aufgaben? Queridos amigos, ¿qué tarea recibió Bruno Gröning? Bruno Gröning hat uns das Ziel gesetzt. Bruno Gröning nos ha fijado la meta. Hat gesagt, ich führe Sie weiter auf den göttlichen Weg. Él dijo, yo les guiaré de vuelta hacia el camino divino. Y cuando ustedes se hayan liberado de todos sus defectos mediante la enseñanza de Bruno Gröning, entonces podrán unificarse con Dios, ser uno con Él. Y en ese camino nos hallamos todos los amigos de Bruno Gröning. Esta es la última vez que Grete Häusler habló al círculo de amigos de Bruno Gröning. Por la tarde, en el congreso, le falló la voz. A mediodía, ella quiso inaugurar el congreso y no pudo hablar. Entonces me hice cargo yo. Y el domingo después del congreso, viajamos de regreso a casa en avión. Incluso nos tocó un avión en que se tenía que subir toda la escalera. Y la señora Häusler hizo aún todo eso. Lo pudo hacer. Luego viajamos de regreso, también pudo bajar del avión. Todo fue bien. A las 3 de la madrugada la llevamos a casa, a Genève. Y también quiso quedarse allí sola para pasar la noche. Y 10 días después falleció. Fue tan valioso estar estos años junto a ella. Aprendí tanto de ella, algo que si no, nunca hubiera podido aprender. Lo que ella nos ha dado, lo que le ha dado a la humanidad. Siendo una curada más, de entre los miles y cientos de miles que estuvieron con Bruno Gröning, asumió plenamente esta tarea y se ocupó de ello, para que esta obra pudiera ser construida de manera que hoy existan comunidades en 83 países de todo el mundo.
donde las personas pueden experimentar la ayuda y curación, igual que entonces con Bruno Gröning. Desde el 2007, Dieter Häusler dirige el Círculo de Amigos de Bruno Gröning. Ahora es él quien viaja por todo el mundo continuando el trabajo de su madre. Tampoco él se habría podido imaginar que el Círculo de Amigos llegara a adquirir estas dimensiones. Todavía me acuerdo bien. Yo tendría 17, 18 años, cuando tuvimos un congreso internacional que se realizó en la sala de estar de nuestra casa, con amigos de Austria y de Suiza. Eso fue todo. Realmente no eran muchos amigos los que sabían de esto. Mi madre me dijo: Dieter, esta enseñanza de Bruno Gröning se expandirá por todo el mundo. ¿Ok? La había oído, vi la situación y debo decir honestamente que tuve mis dudas. No me lo podía creer en absoluto. Hoy tengo que decir, ella ya sabía entonces que esta enseñanza lleva en sí un potencial infinito que abarca todo el mundo. Y hoy veo que tenemos el círculo de amigos en todos los continentes. Esa frase que dijo entonces, la enseñanza se expandirá por todo el mundo, se ha confirmado y ella tenía razón. En la primera mitad del año 2008, Dieter Häusler viajó por muchos países de todo el mundo guiando los congresos. Uno de sus primeros viajes le llevó a Nueva York. Entonces, en Estados Unidos, ya había miles de amigos de Bruno Gröning y muchas comunidades. Las actividades del Círculo de Amigos en Norteamérica dieron comienzo en los años 90. La señora Häusler empezó en 1997 en América. Creó allí una comunidad que se disolvió, la volvió a crear y se disolvió de nuevo. También estuvo en Nueva York y creó el fundamento. Realmente en toda América había muy pocas comunidades. Si recuerdo bien, había 4 o 5, es decir, en Chicago una, otra muy pequeña en Nueva York. Fueron comienzos muy humildes. Fue así que nosotros también dimos pequeñas conferencias informativas para amigos que ya se habían esforzado. Pero hubo siempre solo unos pocos interesados. Y también tuvimos un primer congreso. Allí hubo muy pocos amigos, escasamente unos 10, o sea, todo a muy pequeña escala. Cuando el matrimonio Camp viajó allí para dar las conferencias médicas informativas, fue cuando realmente empezó a crecer. Entonces llegamos a Nueva York de noche muy tarde y fuimos directos a la conferencia. Llegamos con un retraso de 3/4 de hora. Esa fue la primera conferencia en Nueva York. Fueron 3 semanas. Después fuimos a Toronto, luego a la Universidad de Ottawa, después a Los Ángeles. En Los Ángeles había solo 2 personas. Entonces recibí la invitación para la Universidad de Medicina en Tucson, Arizona. Allí asistieron 150. De año en año ha ido aumentando cada vez más. Y el año pasado alcanzamos el punto álgido con 150 conferencias o más en solo 2 meses. En ese año 2006, era el centenario del nacimiento de Bruno Gröning, nacido en 1906. En otoño de ese año, solo en otoño, ofrecimos casi 190 conferencias en Norteamérica. Fueron 10 o 12 rutas con 10 o 12 médicos diferentes. Se organizaron discursos en 190 ciudades. Cuando viajo a América me quedo una semana o 10 días aproximadamente y se ofrecen 1 o 2 conferencias diarias en diferentes ciudades. Naturalmente esto es algo complicado, laborioso. Una vez viajé hasta allí, estaba cansadísimo. 20 horas de vuelo, comer un poco y luego la conferencia. Estaba extenuado, apenas podía mantener los ojos abiertos. Y ahora dar una conferencia sobre transmisión de energía. ¿Y cuál fue el resultado? Vinieron 35 personas y 2 recibieron una curación instantánea. Uno de ellos de una carga que había tenido durante 15 años. Así, uno se olvida de todas las penurias. Tuvimos una conferencia en una gran feria de la salud en Nueva York
y allí hubo un señor entre los interesados que padecía un síndrome de cervicales ya desde hacía muchos años. El señor debía tener casi 60 años y era un problema muy serio. En cuanto giraba la cabeza tenía dolores en la zona de la nuca. Apenas podía girar la cabeza, solo podía realizar movimientos muy limitados. Y después de la conferencia vino corriendo hacia nosotros y dijo: «¿Puedo girar la cabeza?». Él la giraba de un lado para otro, izquierda, derecha, hacia arriba, hacia abajo. Estaba muy contento, todo se había ido. No quedó ningún dolor, ya no se quería ir. En otra conferencia en Estados Unidos había un hombre que durante 10 años había tenido dolores constantes aquí, en el área lumbar, a causa de una hernia discal. Fue operado y tras la operación empeoró. No podía permanecer sentado durante mucho tiempo, pero en esta conferencia permaneció sentado. Y después de la conferencia se dio cuenta de que él había estado sentado sin dolores durante 2 horas. Y esa ausencia de dolor permanece. La sobrina de un ayudante de América padecía disentería que había cogido por una ameba en la guerra en 1990. Eso se complicó tanto que le tuvieron que extirpar todo el intestino grueso, fuertemente alterado por la inflamación. No existe ninguna ayuda efectiva contra este problema. Con medicamentos no se podía controlar, tampoco quirúrgicamente. Ella tenía dolores constantes, iba 20 veces al día al baño con sangre, mucosidad y demás. Espasmos intensos en el área del bajo vientre. Así fue su vida diaria entre 1990 y 2004. Ella estaba en esa conferencia y había tenido una vivencia maravillosa, pero no la contó, ni siquiera la mencionó después. 2 semanas más tarde de la conferencia habían desaparecido todas las molestias. Ya no tenía ninguna diarrea, ningún dolor. Iba regularmente a revisiones a su internista. Este estaba completamente impresionado porque ahora, de repente, todo estaba bien, después de 15 años. Era inexplicable para él. Él le volvió a hacer una biopsia para controlarlo. No había ya ninguna alteración en los tejidos, ninguna alteración en la mucosa intestinal. Era visible, se había ido todo. O sea, ella se sentía bien, volvía a tener mucha fuerza, energía, todo lo que antes le había faltado. Dijo que se sentía como una recién nacida. Para ella fue maravilloso. Me enteré de su curación medio año más tarde en Nueva York en un círculo de trabajo. También el guía de Estados Unidos, Richard Leo, conoció a Bruno Gröning a través de una conferencia médica informativa. Se enteró por un programa de radio. Recuerdo que estaba en casa, en Niagara Falls, Nueva York. Por la mañana, temprano, oí un programa de radio. Allí hablaba un locutor con un médico en Alemania sobre la enseñanza de un hombre del cual nunca había oído hablar. De cómo nuestros pensamientos influyen en nuestra salud y de cómo también los pensamientos de otros pueden influir en nuestra salud. Y así, fui una semana más tarde a una conferencia médica en la Universidad de Buffalo. Cuando estuve en la sala, en cuanto empezó la música, noté algo en mi cuerpo. Era como un cosquilleo por todas partes. Y me acuerdo, fue una sensación muy emocional. Estaba muy conmovido. No olvidaré esa primera vez. Estaba muy emocionado y escuché la conferencia. Todo me parecía familiar. Nunca antes había oído hablar de Bruno Gröning, pero lo que oí me dio mucha confianza. Me dije, esta es mi convicción, creo en todo esto. Y luego, al final de la conferencia, le dije al Dr. Camp, creo que nos gustaría empezar con algo así en Buffalo, Nueva York. Creo que puedo hacerlo. Y así empezó mi actividad en el Círculo de Amigos. Posteriormente, también Richard Leo experimentó varias curaciones. Fue liberado de artritis reumatoide, de síndrome de cervicales, de alergia a los gatos y de depresiones. Otros amigos en Estados Unidos también vivieron curaciones impresionantes. Desde que yo tenía 8 o 9 años, quizá 10, tenía depresiones. No sabía realmente qué era lo que no estaba bien. Solo sabía que no estaba bien. Estaba furiosa, triste y sola. Sobre los 17 años noté que ya no podía dormir. Tendría unos 17, 18 años.
Podía dormirme enseguida. Dormía 2 o 3 horas, pero luego me despertaba y daba vueltas en la cama. Años más tarde, muchos años más tarde creo, empecé a entender que otras personas eran felices, o así lo parecían. Entonces empecé a ir a un médico y luego a otro médico y a más médicos. Todavía no podía dormir, etcétera, etcétera. Fui a muchos médicos por diferentes razones y tomé muchos medicamentos distintos. Esta es la notable historia de la curación de una depresión de muchos años, crónica, repetitiva, de una mujer de 48 años, que desde los 10 había padecido depresiones. Durante muchos años probó todas las terapias convencionales. Finalmente otros métodos, como la terapia del sueño, pero nada ayudó. En ese tiempo tenía 6 médicos diferentes y todos probaban diferentes cosas y caminos distintos. Entre ellos tenían conocimiento unos de otros, proponían de todo, pero ninguno tenía respuestas, ninguno ofrecía una ayuda duradera. Ella estaba cada vez más desesperada. Y solo cuando llegó al círculo de amigos, al hacer el Einstellen y al admitir la Heilstrom, sucedió que se produjo la curación completa. Oí hablar del círculo de amigos en una entrevista en la radio. Escuché solamente los últimos minutos de la entrevista y lo único que realmente percibí fue curación espiritual, una conferencia gratuita, y entonces sonó algo de música. Y la música fue lo que me motivó a detenerme y a escuchar. Aproximadamente 6 o 7 semanas después de ser introducida, me di cuenta de que había podido dormir. Y lo vi claro. Creo que ahora he dormido 2 o 3 noches. Y entonces, una mañana, cuando me preparaba para ir al trabajo, me fijé que estaba bailando en la cocina mientras estaba esperando la tostada o lo que fuera. Y pensé, oye, ¿qué es esto? Y pensé, esto es la alegría. Estaba tan feliz. Y pensé, no sabía qué tenía que pensar. Simplemente estaba feliz. Estaba tan sorprendida. Pensé, mira, las depresiones se han ido. Y pude dormir y eso fue una gran sorpresa. Ya sabía de dónde venía. Sabía que venía de Dios. Vino a través de la Heilstrom hacia mí, a través de Bruno. No me había sentido nunca así. Fue maravilloso. Como psiquiatra no tengo ninguna explicación médica para esta curación. Este tipo de acontecimientos no se dan en la medicina tradicional, en los círculos psiquiátricos. La única explicación que puedo dar es que ella ha absorbido la Heilstrom. Ha recibido la Heilstrom según la enseñanza de Bruno Gröning. Esta es la explicación para su notable recuperación. Con los años en Norteamérica se han acercado cada vez más personas al círculo de amigos y se han creado numerosas comunidades. Hoy se pueden encontrar comunidades por todas partes. Están repartidas por todo el país. En el norte, empezando por Alaska, por la costa oeste hasta la frontera con México, y luego repartidas por todo el país, hasta la costa este, donde estuve muy involucrado. Volé para allá algunas veces desde Atlanta, hasta casi arriba del todo, hasta Vermont, casi en la frontera canadiense. Y va más allá. También en Canadá hay hoy muchas comunidades. Justo pasando la frontera ya está Montreal. Allí también hay algunas comunidades. Se ha desarrollado a una velocidad vertiginosa.
Ahí hay ahora muchas comunidades. Se ha vuelto fuerte ese país. Y también se unen cada vez más medical doctors, es decir, médicos americanos. Fui con mi mujer y una de mis pacientes a una introducción. Cuando me fui de allí pensé, aquí realmente pasa algo. Durante mi vida ya había participado en algunas de estas cosas espirituales y aquí lo podía sentirlo realmente en mi frente. Salí de allí y podía mover de nuevo mi hombro 360 grados. Antes solo podía levantar mi brazo derecho hasta la altura del hombro. Se lo dije a mi mujer y ella dijo, yo también lo siento, también me siento bien. Entonces fue así que la semana siguiente fuimos a la segunda introducción. De nuevo lo notamos. Y entonces fuimos invitados a ese congreso. Y en el congreso noté una energía enorme. Sentí tanta que notaba como si hubiera un rayo de luz dentro de mí, sobre todo en mi pecho. Oí hablar por primera vez del Círculo de Amigos y de Bruno Gröning a través de un fax del Dr. Bladner de Alemania, que llegó a mi consulta médica. Allí ponía que algunos médicos alemanes iban a venir a Freeport, Maine, a presentar la obra de Bruno Gröning. Y estuve totalmente fascinada por las curaciones documentadas médicamente. Y resultaba que para la fecha de la conferencia estaba en casa, a solo 5 millas de distancia. Y eso no pasaba casi nunca porque viajo mucho. Así que fui con mi hermana y encontré un médico alemán. El Einstellen me entusiasmó. Y como doctora pensé que era muy importante difundir esa enseñanza entre los hombres. No conozco ninguna asociación médica con médicos y otros terapeutas, sobre todo con médicos interesados por la curación espiritual, que apliquen conocimientos médicos para verificar las curaciones. Con ello puede difundirse al público que las curaciones han sucedido realmente. Llevo 36 años investigando la importancia de los pensamientos para las curaciones. Y los budistas llevan 2600 años investigando la actitud espiritual respecto a la curación. Está claro que el pensamiento es uno de los factores más importantes para la curación. Y cuanto más podamos orientar nuestros pensamientos hacia una dirección sana, más influimos en la sanación, más influimos en la paz espiritual, influimos en la calidad de nuestra vida entera. Según mi criterio, Bruno Gröning ha enseñado muchas cosas sanas. Hemos visto que personas que estaban allí sentadas y que oían sus discursos experimentaban una curación, solo porque habían escuchado lo que él decía, a través de la influencia que eso tenía en sus propias convicciones. Esas son ideas muy llenas de fuerza y es importante reconocerlas. Yo noté la energía de la Heilstrom desde el principio, pero en el transcurso de los meses y de los años se ha hecho más fuerte. Yo lo noto siempre como un cosquilleo en mis manos y a menudo también en mis pies y a veces en mi cara. Y ahí está también un sentimiento muy profundo de paz, de tal manera que a veces no deseo parar. A veces lo hago 20, 30 minutos seguidos. Y también he notado que la Heilstrom es mucho más fuerte en un grupo. El Congreso en Nueva York no es el único que visitó Dieter Häusler en esa primavera del 2008. Para él es importante continuar el trabajo de su madre sin fisuras y atender a los amigos en todo el mundo. Queridos amigos, les saludo muy cordialmente aquí, en San Petersburgo, en el Congreso de Primavera 2008. Und als er am Mittag um 14 Uhr die Tagung begann, så klokken 14, da kongressen begyndte, konnte sie nicht mehr reden. Diese Kraft ist überall. Cette force est présente partout. Sogar in Vietnam, in Hanoi. Im himmlischen Werk. Sagen Sie ja oder sagen Sie nein? Liebe Freunde, queridos amigos,
Genau, das erste Mal hier in Bethlehem. Hoy estoy aquí en Belén por primera vez. Für mich ist das ein ganz spannender Moment. Para mí es un momento muy emocionante. Die Begegnung mit einer ganz anderen Kultur. Este encuentro con otra cultura tan distinta. Lo que invita a la gente a participar de las enseñanzas de Bruno Gröning son naturalmente las curaciones. Curaciones documentadas médicamente que se pueden exponer. Eso convence. En mi opinión, un segundo punto importante es el hecho de que incluye elementos espirituales presentes en todas las religiones. En el círculo de amigos de Bruno Gröning se reúnen hombres de todas las culturas y religiones, musulmanes, judíos o cristianos, hindúes, budistas o miembros de religiones naturalistas. Todos encuentran en la enseñanza de Bruno Gröning una sabiduría de la vida que no contradice sus creencias religiosas, sino que las completa y las amplía. Ya tenemos comunidades en una tribu de nativos de Brasil y también allí suceden las curaciones. Se ve que la gente no necesita saber ni leer ni escribir, no necesita ir a la escuela. Se trata lo fundamental, lo básico de la vida, por todas partes. Y es tan bonito poder ayudar aquí a que la gente lo vuelva a encontrar. Die Lehre Bruno Grönings ist so einfach und so simple. La enseñanza de Bruno Gröning es tan sencilla y tan simple que podemos explicar toda la filosofía de la vida y la filosofía de la medicina, con frases muy sencillas, incluso siendo médicos. Die Menschen in Südamerika auch. Las personas en Sudamérica también tienen el derecho y la posibilidad de conocer esta enseñanza. Desde mediados de los años 90 existen en Sudamérica y Centroamérica amigos de Bruno Gröning. Al principio también aquí, como en muchos otros países, el idioma esperanto fue de gran ayuda. Primero fue el señor Humet, de Bélgica, Alex Humet. Él es español y su lengua materna es en realidad el español. Él empezó por su cuenta, es decir, no por encargo del círculo de amigos, sino por cuenta propia, a ir a Cuba, a un congreso de Esperanto. Era un congreso regional de Esperanto, y allí estuvo y estableció los primeros contactos en Cuba. Regresó con algunas direcciones y entonces fuimos allí. ¿Y ahora cómo debíamos continuar? Luego, 2 meses más tarde, la señora Häusler envió a Robert Freigassner y a Detlef Mayer a Cuba. Ellos visitaron a los amigos y fundaron allí la primera comunidad. En su día, eso fue una pequeña aventura para mí. Sí, los coches. Todo es tan distinto a como yo lo conozco de Austria o de otros países europeos. Y nosotros no éramos turistas en sentido estricto de la palabra. Nosotros no íbamos a la playa. Fuimos directamente a ver a la gente y cómo viven. Y también bajo qué difíciles condiciones sobreviven algunos. A una mujer, de la cual aún hoy me acuerdo muy bien, la trajeron prácticamente acostada. Era solo un esqueleto con piel. Estaba muy delgada. Y tampoco le preguntamos por su enfermedad, sino simplemente hablamos sobre la sanación que otros habían experimentado. Ella estaba muy débil, pero estaba allí y lo escuchó todo. Aproximadamente un año más tarde, me encontré de nuevo en un congreso de Esperanto con su amigo. Y entonces le pregunté por la mujer, cómo le iba. Y dijo, sí, ahora trabaja de nuevo. Esto en su día era impensable, tras haberla visto. En aquella época sucedieron muchísimas curaciones en Cuba, solo que debido al régimen teníamos un problema con la prohibición de libre asociación. Pero ellos realmente albergaban la enseñanza en su corazón, de tal modo que siempre buscaban reunirse en secreto en alguna sala de estar. Tampoco podíamos enviarles material de enseñanza, hubiera sido confiscado inmediatamente. Incluso el contacto por email era muy difícil porque en Cuba se controlaba todo. Entonces cuidábamos de que de vez en cuando alguien volara a Cuba para atender a los amigos.
Hoy existen comunidades en casi todos los países de América Central y Sudamérica y ya han sucedido muchas más curaciones. Las conferencias informativas de los médicos desempeñan un papel importante en la expansión de la enseñanza de Bruno Gröning. Y entonces simplemente empezamos a poner en práctica la enseñanza de Bruno Gröning y a imaginarnos estas curaciones por el camino espiritual. Entretanto, hemos dado conferencias informativas en México, Colombia, Ecuador, Paraguay, Chile, Perú, Argentina. También otros amigos las han dado en Venezuela. Lo hacemos por amor y no recibimos absolutamente ningún dinero o algo así por ello. Lo hacemos en nuestro tiempo libre, en nuestras vacaciones. Mi primera experiencia con lo que es conferencias empezó en el mes de octubre del año 2006. El doctor Castañeda llegó a la ciudad de Arequipa a dictar conferencia y posteriormente en la ciudad de Lima. De ahí yo tuve que agarrar la posta y viajar con el grupo, con Yuta y con el señor Daniel Limos. Viajamos a Santiago, donde fue mi primera experiencia de verdad, muy interesante. Creo que un tanto nervioso, pero con la ayuda de Bruno salió bien. De ahí como que tomé mucha fuerza y todo lo demás salió ya también excelente. Pasamos a Argentina, Paraguay y todo bien, todo bien. Las conferencias muy bonitas, se logró conseguir bastantes amigos. También Katharina Gabel, de Paraguay, oyó hablar de Bruno Gröning en una conferencia médica informativa. Fue a través del Dr. Bletner quien hizo una visita a Asunción, de camino a Buenos Aires, Argentina, y dio una conferencia para alemanes. Y eso me impresionó tanto que al día siguiente me puse a buscar más información en Internet. Y entonces sentí en mi interior, tengo que compartir con todos que lo incurable no existe. Entretanto, Katharina Gabel asesora en el Círculo de Amigos toda la zona de habla hispana de Centroamérica y Sudamérica. En Lima se reúne con la señora Gerda Nickelmaya, la guía de Brasil, país de habla portuguesa, para intercambiar impresiones con ella. Por los años en los que me dediqué a muchos proyectos sociales en Brasil, también con niños callejeros, sabía lo poco que se puede ayudar a estos seres. Y aquí, en el Círculo de Amigos, siento que tengo un remedio en la mano para ayudarles realmente. Bueno, pues desde 1997 padecí, mejor dicho, rectifico, de hernias de disco en la columna, y los dolores eran terribles, eran atroces, ¿no? O sea que utilicé múltiples terapias, ¿no? Tanto en clínicas, con hospitales, cámara hiperbárica, baños termales, acupuntura, curanderos, hueseros. Mire, donde me decían yo iba buscando la solución, ¿no? Y bueno, era terrible los dolores que yo tenía, vivía siempre con calmantes. Cuando me daban las crisis de dolor, que eran terribles, me tenían que dar Neurobión con Voltaren juntos. O sea, no uno u otro, sino juntos. Inclusive el farmacéutico que venía a dármelo a casa, a veces después de 4 días consecutivos que me daban las inyecciones, él no quería darme más porque tenía miedo que me hiciera mal, no tan fuerte en los medicamentos, ¿no? Había que ayudarlo a higienizarse cuando le venían estos dolores. Y bueno, fue una situación muy difícil para la familia, ¿no? Pero bueno, fuimos buscando ayuda, médicos y curanderos y de todo, y terapias. Ya le habían dicho que ya prácticamente era incurable. Bueno, en el transcurso de estos 9 años
los médicos, de acuerdo a las resonancias magnéticas, radiografías, me diagnosticaron hernias discales múltiples, ¿no? Y, o sea, desde acá, o sea, tenía 3 puntos donde tenían localizadas las hernias de disco. Cuando me daban los ataques que eran tan intensos, mi postura, o sea, yo me doblaba, vivía así doblado varios días, porque era tan intenso que desde mi nuca, toda la parte de la columna, como que se contraía. Era terrible el dolor que se sentía, ¿no? Se trata de una alteración de la columna vertebral en varias áreas, L2 hasta S1. Eso significa desde la zona lumbar hasta el coxis. Estas alteraciones se manifiestan con estrechamiento de la llamada foramina, denominada estenosis foraminal, que provoca dolores muy fuertes. Y bueno, y en 2003 fue que yo fui a la Municipalidad de San Borja y me enteré de Bruno Bruni, de las curaciones por intermedio espiritual, y él estaba de viaje. Entonces cuando regresé le dije, y dice, no, a mí déjame molestar. Mi esposa me comenta y yo le dije, no me vengas con cosas raras. Yo pensaba que todas esas cosas que era imposible de una curación por vía espiritual, para mí en ese momento era como una idiotez. No le hice caso, le dije, no me vengas con cosas raras. Yo creía ciegamente en los médicos, en la ciencia médica. Bueno, acuérdense, eso fue junio del 2003. Seguí sufriendo todo el 2003, todo el 2004. Y en el 2005 un día ya estaba que no aguantaba más de los dolores, estaba con las lágrimas en los ojos. Y le dije a mi esposa Betty, le digo, mirá, comunícate con estos amigos del círculo de amigos. A ver cómo es, dónde tengo que ir, ya no doy más. Y ahí con el señor Arturo Valdés llegamos, lo llevaba yo en el auto primero. Y después, poco a poco fue tomando confianza y ya iba él solo y más contento y ya no le venían tanto los dolores. Entonces ya no me daban tantas inyecciones de Neurobion y Voltaren. Y un día ya no tomó más pastillas, no me daban inyecciones y la faja que usaba diariamente, que me la colocaba a la mañana y me la sacaba a la noche, un día dije, bueno, no la voy a usar, a ver qué pasa. Y de golpe no necesité más faja, ni inyecciones, ni pastillas. Y posteriormente hubo otro congreso acá en Lima, que fue en octubre del 2006, y unos días antes me saqué la radiografía y el médico traumatólogo que vio mis radiografías, viendo las anteriores, no lo podía creer, miraba las radiografías a través de la luz y decía, pero amigo, usted está curado, esto es increíble. A los días siguientes lo conozco, al doctor Jorge Castañeda, y dice lo mismo, se queda asombrado de la maravilla que había hecho Dios en mi cuerpo. La curación del señor Cabeza, al que además también conozco personalmente, es fascinante para mí. Que después de tantos años de dolores, las molestias desaparecieran en un plazo de tiempo tan corto, es fascinante y médicamente inexplicable. Desde finales de los años 90 hay también amigos de Bruno Gröning y comunidades en los países asiáticos. Sin embargo, su creación y su propio desarrollo es muy diferente en cada uno de los países. Para Japón como nuevo destino ocurrió que la japonesa, la señora Ebato, vivía en Alemania, en Múnich. Ella conocía el círculo de amigos y había recibido grandes curaciones. Entonces nos pidió de corazón que también activáramos contactos en Japón y creáramos comunidades. También se consiguió. Con su apoyo hicimos conferencias informativas y prácticamente viajábamos allí cada año. Empezamos en Tailandia porque un amigo en Alemania había recibido una gran curación de cáncer.
Él trabajaba de agregado en la embajada alemana en Bangkok. Por ello, y después de lo que vivió, también tuvo la gran inquietud de animarnos a comenzar en Tailandia. Así lo hizo. Por ello, se dio una conferencia informativa y se creó una primera comunidad. Auf einem Kongress in Malaysia, in Kota Bharu, hatten wir En un congreso en Malasia, en Kota Bharu, establecimos contacto con un profesor de acupuntura que nos invitó a ir a Pekín. Allí también estuvimos. Tengo que decir que para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Muy pocos chinos hablan inglés. Solo funcionó porque teníamos allí amigos de Hong Kong que sabían hablar inglés y chino, o sea, lo necesario para traducir. Y esto fue recibido con un gran interés. Pero entonces no fue posible iniciar allí comunidades porque las condiciones en el país no lo permitían. Y así durante todos estos años se gestó un ir y venir constante con todos esos países. Aún así prevalecía el pensamiento de que todavía no era el momento de llevarlo a lo grande. Nos encontrábamos solo en la fase de preparación para obtener las traducciones necesarias para prepararlo todo para cuando llegara el momento adecuado. En esas escasas 2 semanas estuvimos en 6 países y visitamos en total 8 lugares. Después despegamos de Singapur hacia Tailandia. Estuvimos en Bangkok, allí tuvimos un congreso. Y de Tailandia volamos hacia Tokio. Eso fue de nuevo un vuelo nocturno. Wir sind am Samstagmorgen, am letzten Samstag morgens in der Frühe in Tokio angekommen. Llegamos a Tokio el sábado de madrugada, fuimos recogidos muy cariñosamente por los amigos y viajamos directamente hacia nuestro congreso. El sábado y el domingo tuvimos el congreso en Tokio. Wir sind dann von Tokio nach Hanoi geflogen, in Vietnam. Después viajamos de Tokio a Hanoi, en Vietnam, a la ciudad de Ho Chi Minh, la antigua Saigón, y allí también visitamos la comunidad. Estaban reunidos allí en ese momento. Entonces, celebramos allí una reunión en comunidad por la tarde. Aquí en Vietnam empezamos en 1999 con un congreso de Esperanto. El año 2007 fue especial. La señora Häusler estuvo por primera vez allí y al final también resultó ser la única vez. Entonces necesitábamos un nuevo guía de comunidad en Hanoi. La mañana anterior a nuestra salida hacia el aeropuerto, mantuvimos de nuevo un encuentro de 1h30 con los amigos. Y en ese encuentro conocimos a la señora Nguyen. Nos alegramos mucho de que ella enseguida tuviese el valor de asumir hacerse cargo de la comunidad. En ese tiempo yo no sabía lo que debía hacer un guía de comunidad y tampoco sabía si yo lo podía hacer. Pero lo que sabía exactamente era que los amigos alemanes habían venido a nosotros para ayudarnos. Ellos querían traernos alguna cosa buena. Por eso acepté cuando la señora Häusler me preguntó si yo quería ser guía de comunidad. Hasta la fecha tenemos muchos informes de éxito y también ayudas de nuestra comunidad. Y yo estoy muy agradecida. Entonces fuimos desde allí a Yakarta. Luego añadimos Singapur. Sí, y la última parada tras Singapur fue aquí en Australia. Llegamos a Sydney ayer por la mañana. Desde Singapur hemos volado durante la noche. Y a partir del mediodía celebramos el congreso. Teníamos algunos contactos a través de los amigos, por ejemplo, por medio de amigos emigrados desde Alemania, que ya pertenecían al círculo de amigos.
también a través de contactos familiares, de aquí a Alemania. Así surgió el deseo de comenzar primero en las ciudades de Sídney y Melbourne, para lo que se buscaron contactos, y así se planificó un primer viaje a mediados de los 90. Con él se formaron las primeras comunidades. Sí, yo llegué a Sídney en el año 2000 y en ese tiempo había en Australia solo algunos amigos aislados. También en Sídney se acababa de formar una nueva comunidad de la que me pude hacer cargo al cabo de un tiempo. Durante un tiempo tuvimos una comunidad en Sídney y otra en Melbourne. Pero también habíamos ofrecido conferencias informativas en Canberra, en Atherton, en el norte, que está en Queensland, y así se unieron cada vez más y más amigos. Nosotros hemos notado que la Hailstrom actúa en todas partes. Y muchos de los nuevos interesados se sorprenden mucho de cómo se puede notar la Hailstrom tan fuerte. Y eso, pienso yo, es para muchos también un motivo para quedarse y aplicarlo después para sí mismos y experimentar los resultados. Tengo 72 años. En 1973 me caí por un precipicio y me lesioné la columna vertebral. Afectó a la L4, L5 y S1. Los médicos me dijeron que antes de llegar a los 45 años necesitaría una silla de ruedas. Yo no podía estar mucho tiempo sentado. No podía acostarme en la cama, no podía conducir y soy bombero. Conduzco normalmente camiones de bomberos. Esto lo hacía muy difícil. El trabajo era muy duro. Él tomaba una gran cantidad de analgésicos, antiinflamatorios, incluso medicamentos contra los efectos de los antiinflamatorios para evitar úlceras. Mi mujer me llevó a un encuentro de Bruno Gröning. Ella sentía curiosidad por una foto que había visto de un amigo. En cualquier caso, yo fui con ella al encuentro. Y desde entonces puedo hacer todo lo que quiero. Puedo levantar peso, puedo conducir, y aquí el cámara puede dar fe que ahora puedo conducir una furgoneta sin problemas. Él está ahora de nuevo en el cuerpo de bomberos. Apaga fuegos, escala montañas, practica la natación, va en bicicleta por la ciudad, realiza muchas tareas urbanas. Es un hombre muy fuerte, como si nunca nada hubiera pasado. Estamos muy, muy contentos. Somos muy afortunados. Solo puedo decir que agradezco a Dios la curación que he recibido. Eso fue en Australia y Nueva Zelanda. Estaba siempre lejos, más allá del horizonte, incluso visto desde Australia. Siempre tuve ganas de ir. Está justo en las antípodas de Alemania. Y así también fui ese año por primera vez. Desde entonces, hay allí 2 ciudades en las que hay amigos y en algunas hay comunidades, como en Auckland y Wellington. En otoño del año pasado, el señor Knöning celebró por primera vez conferencias allí con su mujer y se formaron comunidades. Previamente me encontraba arriba a la izquierda en el mapa del mundo, en Alaska. Y ahora estoy aquí abajo en Nueva Zelanda, abajo a la derecha, en la esquina inferior. Y esto me hace ser muy consciente de lo grande que es el círculo de amigos de Bruno Gröning. Realmente existen comunidades desde la esquina superior derecha hasta la inferior izquierda que se están creando. Tengo que decir que la enseñanza abarca ahora realmente toda la Tierra y que el anillo del que habló Bruno Gröning está ahora prácticamente cerrado. Bruno Gröning dijo, la Tierra amenaza con romperse. Yo le coloco un anillo de sujeción y así no podrá romperse. Para mí, esta Hailstrom supera todas las fronteras religiosas y trae paz al planeta. Para nosotros, este mundo es muy importante. Y también la difusión por todo el mundo de las sanaciones espirituales de Bruno Gröning y del Círculo de Amigos. Muchos de nosotros sentimos que aquí esta energía tan profunda viene de Dios. Nosotros podemos acogerla para nuestros amigos y familias. De modo que si nos hacemos más fuertes, también ellos se harán más fuertes. Así se expande como un reguero de pólvora.
Si lo practicara suficiente gente, ¿qué pasaría? Los hombres pacíficos fomentarían la paz y habría paz. Este es un grupo residente en Alemania. Tenemos grupos en Jerusalén. Esto me conmueve una y otra vez. De curación. De eso se trata. En el año 2002 fui a Israel y, entre otras, di una charla comunitaria en Jerusalén. Una mujer acudió a la reunión. Se mostró muy escéptica y eso se manifestó en la forma como se sentó. Más o menos a la mitad de la reunión comunitaria empezó a llorar. Lloraba muy intensamente. Luego se fue tranquilizando y al final del encuentro nos confió que ella vino aquí con un odio muy fuerte hacia los alemanes. Todavía tenía las imágenes ante sus ojos, lo que tuvo que vivir en su niñez con la persecución a los judíos, y toda su familia fue asesinada por alemanes. Ella fue la única superviviente. Y así estaba sentada delante de mí y yo delante de ella como alemana. Sí, después me abrazó y se formó una verdadera unión entre nuestros corazones. Ella nos contó que estaba libre. Ya no sentía más ese odio. No tenía más ese odio. Eso fue para ella algo muy grande. Ich stamme von Galicien, Polen. Yo vengo de Galicia, en Polonia. Hoy esta región pertenece a Ucrania. He estado retirada del mundo en el gueto Nadworna, de la ciudad de Lemberg, durante 13 años. Ya no salía de allí. Que aquí vengan amigos de Bruno, de Alemania, es para mí un gran milagro. Al principio me parecía casi increíble. Increíble. Creo que eso es algo histórico. Me falta encontrar las palabras para decir lo que significa esto para mí. Que vengan desde Alemania, que desde el pueblo alemán vengan a nosotros, con todo el amor, con los corazones abiertos, para ayudarnos. Si podemos hacer eso, nosotros como alemanes, que no tenemos buenos antecedentes por el Tercer Reich, entonces esto es algo maravilloso. Llevar a otros pueblos un mensaje verdaderamente alegre, un mensaje de sanación. Y así lo hemos vivido estando justamente en ciudades de Inglaterra como Londres, Birmingham o Manchester. Después supimos que estas fueron las 3 ciudades que fueron bombardeadas primero. Esto nos afectó profundamente y que ahora nos acogieran con amor. Los hermanos Damir e Ivo Kovacevic provienen de Croacia, pero se han criado en Alemania. A finales de los años 80 oyeron hablar aquí de Bruno Gröning. En 1995, Damir regresó a Croacia para iniciar ahí una nueva etapa en su vida. En ese momento, la antigua Yugoslavia todavía estaba en guerra. Aquí el odio era muy fuerte. Debido al ya largo historial de guerras en la zona, se pudo generar esta nueva guerra que volvió a causar daños realmente terribles. También daños psíquicos a las personas. Este odio todavía existe, y digo conscientemente que todavía existía. Y lo vemos muy a menudo. Personas que vienen al círculo de amigos, a las comunidades y a través de la recepción de la fuerza curativa, la fuerza divina, cambian sus pensamientos. Con la absorción de la Heilström y las visitas a las reuniones comunitarias, surgen el reconocimiento y el deseo, y así aparece la fuerza necesaria para entregar el problema y deshacerse de él. Hasta el odio se puede entregar. Y es entonces cuando llegan los regalos. Primero la propia salud. Por ejemplo, Nuestra Señora Beritish, con su distrofia de Sudeck, recibió así la curación. Lo ha reconocido ella misma. A principios de 1996, Vera Beritish sufrió una fractura de hombro con parálisis neurológica de la mano izquierda y del antebrazo.
Tras disminuir la parálisis surgieron complicaciones. La llamada distrofia de Sudeck, con descomposición de tejidos y descalcificación de huesos. A pesar de numerosas terapias, sufrió dolores insoportables durante 3 años. A los 3 años, los médicos me dijeron: usted siempre será inválida y siempre tendrá fuertes dolores. En ese momento rompí a llorar y me preguntaba continuamente: ¿cómo puedo vivir con esto? Me dijeron que tenía que vivir así. Tuve que jubilarme por invalidez. Mi vida giraba solo en torno al dolor. Me acostaba con dolores, me levantaba de nuevo con dolores. Una vida sin sentido. Inútil para mí misma y también para los demás. Entonces, mi querida amiga me invitó a una conferencia informativa. Curación por el camino espiritual a través de la enseñanza de Bruno Gröning. Para Vera Veritis, durante 2 años no cambió el estado de su brazo, pero entonces tuvo una experiencia decisiva. Estaba justamente en una reunión comunitaria con más de 50 personas. Me presenté y me oí decir al salir: tengo Regelungen, siento odio en mí y la sensación de no poder perdonar. El odio es una sensación que realmente lo destruye todo. No era consciente de esto. Esta fue la primera vez que dije de todo corazón: Bruno, amigo mío, tómalo tú. A la mañana siguiente me desperté liviana, el alma libre y la idea de que el perdón sirve para disculpar lo que en realidad ya no se puede disculpar. Y entonces comprendí que el perdón aparece cuando uno se libera de prejuicios, de pensar en alguien que le ha herido a uno y, a cambio, se le envían pensamientos cariñosos. Y solo cuando fui consciente de eso, de ese odio, esa testarudez, ese daño, solo entonces recibí realmente la curación de la distrofia de Sudeck. Fue en un gran congreso en Zagreb. Allí reprodujeron la voz original de Bruno Gröning por magnetófono. Yo me rasqué el brazo y pensé: pero si tú no puedes hacer esto. Y luego vino enseguida el siguiente pensamiento: a ver qué más puedes hacer. Entonces apreté los puños y levanté el brazo y me puse a llorar tan amargamente como no había llorado en los peores días con los dolores más fuertes. Pero lo que fue más importante, recibí el pensamiento claro: Dios, tú existes realmente. Hasta entonces nunca había creído en Él. Esperé 15 o 18 días. Entonces fui a la doctora que me había atendido todo este tiempo y le pedí una revisión. Ella se acordaba de mí y de mi diagnóstico tan doloroso. Me revisó 3 veces y finalmente dijo: esto no es posible. Es imposible, esto es incurable. No puede ser. Yo le pedí: por favor, escriba esto que acaba de afirmar. Y ella escribió que mi mano estaba completamente sana, su sensibilidad normal, el apretón de manos vigoroso y fuerte. Y a partir de aquí, cambió mi vida. Totalmente. I od tada se moj život potpuno promijenio. Muchos amigos del círculo de Bruno Gröning han experimentado cómo se han liberado de sensaciones de odio o de venganza a través de la recepción de la Heilstrom y cómo han podido perdonar a antiguos enemigos o torturadores. En la antigua Yugoslavia este tipo de curaciones es muy frecuente. Yo estudié historia y he visto que hasta que el odio entre pueblos desaparece pueden pasar generaciones. Cuesta mucho. Y sorprendentemente aquí ha ocurrido dentro de la misma generación. ¿Quién lo hubiera dicho? Conozco personalmente a una mujer que dijo: ahí no volveré a ir nunca más. Sucedió al empezar la guerra. Yo responsabilicé a los serbios de todo lo que pasó, al pueblo entero. No quería tener nada que ver con ese pueblo. Me prometí: cuando esta guerra termine, si todavía vivo, no pisaré nunca más suelo serbio. Ella nos acompañó más tarde a un viaje y entonces... Sí, ella era de Sarajevo y era guía de comunidad. Allí en su comunidad había una mujer de Serbia que le pidió ayuda. Esa mujer era amiga miembro de su comunidad y ella era su guía y naturalmente la ayudó. Ella tenía familiares en Serbia y se había jurado no pisar nunca más suelo serbio.
De pronto se anunció: conferencia de introducción en Serbia, y ella viajó allí y lo expuso, y los 50 amigos, los amigos serbios que estaban allí sentados. Yo mismo estaba entre ellos, tenían lágrimas en los ojos. Ella lo contó delante de todos. Y yo conté lo que ocurrió en Sarajevo y cómo yo los responsabilizaba de todo, que no quería tener nada que ver, pero nada en absoluto con ninguno de ellos. Y ahora estoy aquí y estoy feliz por estar aquí y por poder verles a todos ustedes y simplemente poder hablar de ello, del regalo que así he recibido. Y reconocí que realmente estoy libre, que ya no hay rabia y que hay que perdonar. Cuando terminé hubo silencio. Y cuando miré a la gente, vi que lloraban. Nadie pudo contener las lágrimas. Y había muchos hombres y mujeres. Y así reconocí que todos sentíamos lo mismo. Y que ahora, mediante esta enseñanza, habíamos recibido la gracia de ser libres de nuevo. Libres de ese resentimiento que nos hacía infelices aún sin saberlo. Muchos de nosotros ni lo sabíamos. Eso era lo que lo hacía todo tan especial. Sabía que para mí era algo especial y estaba realmente muy agradecida. Estoy agradecida de estar en este círculo de amigos. Lo que vivimos aquí, lo que sucede aquí, por ejemplo, viajamos a Belgrado y visitamos las comunidades. Venimos aquí con varios amigos de Croacia y Eslovenia. Los visitamos, nos sentamos juntos algunas horas, hablamos juntos sobre las enseñanzas. Esto es algo absolutamente genial. Y luego tuvimos el Congreso de Zagreb. Allí vinieron por primera vez 25 amigos de Serbia. Nunca habían sido tantos. Y que allí se encuentren y hablen las personas, ciudadanos normales de Serbia y Croacia, sin que se trate de ningún encuentro político ni fuesen negociaciones políticas o algo así. No tengo conocimiento de que algo así exista en algún otro lugar. Para mí es único, y me llena de una manera muy especial y me da de nuevo el impulso para continuar. En Nueva York se honró al Círculo de Amigos de Bruno Gröning en mayo del 2013 con un homenaje muy especial. En la Capilla Ecuménica Tillman de Naciones Unidas, la organización World Peace Prayer Society concedió el Peace Pole Award a Dieter Häusler como representante del Círculo de Amigos, una distinción con la que en el pasado se habían honrado a personalidades tan destacadas como los Premios Nobel de la Paz, la Madre Teresa y el Dalai Lama, así como el Papa Juan Pablo II. Good afternoon, everyone. Welcome to the United Nations. La World Peace Prayer Society, abreviado WPPS, es una organización no gubernamental afiliada a las Naciones Unidas que se ha propuesto como meta unir a los hombres de todos los países bajo el lema "Que reine la paz sobre la tierra". El premio lo entregó la representante de las Naciones Unidas de la WPPS, la reverendo Deborah Moldow. Es algo muy especial y muy razonable que los amigos de Bruno Gröning estén aquí. Justo ahora, en estos tiempos, que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha llamado tiempos de gran transformación. Cuando nuestro cuerpo está sano, lo llamamos salud. Y cuando nuestro mundo está sano, lo llamamos paz. Y al sanarnos a nosotros mismos, sanamos nuestro mundo. Es un honor para mí poder entregar hoy el Peace Pole a los amigos de Bruno Gröning. Y así deseo entregar en nombre de la World Peace Prayer Society y con agradecimiento por el trabajo precioso y desinteresado de los amigos de Bruno Gröning, este Peace Pole a Dieter Häusler y Susanne Royce. Thank you so much. Thank you so much. Lo veo como una señal para Bruno Gröning y su trabajo.
Y lo veo como una señal para todos los amigos para continuar su trabajo, expandir paz, amor y salud a toda la tierra. Les estoy muy agradecido. Bruno Gröning always said that he came for. Bruno Gröning siempre dijo que había venido para todos los hombres, para cada uno de nosotros. Y en el círculo de amigos de Bruno Gröning no tenemos barreras lingüísticas. No existen fronteras entre países. We understand that everyone is equal. Nosotros entendemos que todos los hombres son iguales, que los hombres tienen los mismos deseos en la vida, que todas las personas de todas partes, todos los hombres y mujeres piden paz para su vida, paz interior, paz en el mundo y comprensión, y quieren ser amados y expresar amor en el mundo. Esta es la esencia del mensaje de Bruno Gröning.